Uruguay acaba de protagonizar uno de los papelones en la historia de la Copa del Mundo más grandes que tiene Sudamérica. Uruguay acaba de protagonizar realmente uno de los papelones más grandes que tiene una selección sudamericana jugando en la Copa del Mundo. Uruguay acaba de empatar con Cabo Verde 2-2 en Miami en la fecha 2 de esta Copa del Mundo. Y este seleccionado uruguayo de Marcelo Bielsa, que en su ciclo como entrenador de la Celeste había comenzado tan bien, hoy parece estar un poco teniendo un final anunciado. Pareciera ser que todos sabemos lo que va a pasar en el último partido con España. Vamos a hablar de lo que fue el papelón del seleccionado uruguayo ante un humilde equipo africano, un humilde seleccionado de Cabo Verde, que venía de protagonizar una heroica después de haber empatado sin goles ante España y después de haber tenido un partido, la verdad, defensivamente muy sólido. Y hoy termina quedando fuera, perdón, y hoy termina igualando 2-2 ante la selección de Uruguay. La verdad es que para empezar con todo este análisis, con todo lo que ha dejado este empate de la selección de Marcelo Bielsa, lo primero que yo tengo que decir, lo primero que yo tengo que analizar es que la selección de Uruguay está en terapia intensiva. Uruguay está al borde no solo de un fracaso, sino también está al borde de una eliminación que yo no sé si tiene antecedentes en... Obviamente que debe haber antecedentes de selecciones sudamericanas quedando fuera en fase de grupos. Ahora, la verdad, de la historia moderna de los mundiales, de las selecciones sudamericanas, creo que por lo que tiene un seleccionado, por lo que puede dar un seleccionado, esta es y puede ser de las eliminaciones más duras de la historia del fútbol sudamericano. Y obviamente digo esto como si Uruguay haya quedado fuera ya en este momento. Pero la verdad es que Uruguay está muy complicado. Uruguay, si llega a quedar afuera, va a ser protagonista de una de las eliminaciones más duras del último tiempo. Uruguay que viene de ser eliminado en fase de grupos en la última Copa del Mundo. Lo hizo en la Copa del Mundo anterior, en un grupo que compartió con Portugal, que compartió también con Ghana, con Corea del Sur. Ahora, teniendo en cuenta que también obviamente hay que considerar lo siguiente. Primero que Uruguay está obligado a ganarle a España. Es lo primero que hay que decir. Vamos a ir analizando, por supuesto, también el partido del día de hoy. Pero lo primero que hay que decir es que Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde y complicó seriamente sus posibilidades de meterse en una siguiente fase en esta Copa del Mundo. Lo primero que hay que decir es lo siguiente. Hoy Uruguay tiene 2 puntos. España tiene 4. Tiene 4 después de haber goleado en el día de hoy Arabia Saudita. Ahora, en la última fecha España va a jugar ante Uruguay. Uruguay obligado a ganarle a España. Y España, que no es el caso donde, por ejemplo, España hubiese ganado los primeros 2 partidos. Yo creo que si España le hubiese ganado a Cabo Verde, el escenario sería completamente distinto para el seleccionado uruguayo. Si hubiera sido una victoria lo de España ante Cabo Verde y no un empate, nosotros podríamos pensar, y también desde el seleccionado español, podríamos pensar último partido en Uruguay antes de 16 de final. Uruguay se juega el pellejo para meterse en la siguiente ronda y yo ya estoy clasificado. Y además, por los puntos que tiene Uruguay, no podría sacarle a España ese lugar de primero. Entonces, España podría regular, podría rotar y despreocuparse. Ahora, España va a tener que jugar un partido donde está obligado a ganar si quiere ser primero. Obviamente que, obviamente que la selección española tiene muchas chances de clasificar aún perdiendo, pero esto depende de otras cuestiones. Depende del resultado de Cabo Verde ante Arabia Saudita. Ahora, dicho esto, el partido entre Uruguay y España va a terminar definiendo el grupo. ¿Por qué? Porque un empate, si a España le garantiza ser primero, le asegura eso, un empate y una victoria, pero Uruguay, para pasar empatando, dependerá exclusivamente y excluyentemente de lo que ocurra entre Cabo Verde y Arabia. Si Cabo Verde y Arabia igualan 1-1 y Uruguay iguala 0-0, Uruguay quedaría como tercero y terminaría el grupo con 3 puntos. Ahora, Uruguay quedaría tercero, pero, y acá es donde también me parece que se termina agravando más la situación de Uruguay. En esta Copa del Mundo clasifican 8 de los 12 mejores terceros. De esos 8 mejores terceros, por el momento lo que se viene viendo en esta Copa del Mundo es que vos, teniendo 4 puntos en tu grupo,
prácticamente te garantizas meterte. Prácticamente. Obviamente que si son 9 los que consiguen los 4 puntos, va a haber uno que se va a quedar afuera. Ahora, por lo que viene siendo esta Copa del Mundo, porque lo que vienen siendo las distintas tablas de posiciones respectivas de cada grupo, vos con 4 puntos prácticamente te garantizas. Es muy poco probable que consigas 4 puntos y te quedes afuera. Es poco probable. ¿Es posible? Sí, ahora es poco probable. Ahora, Uruguay para llegar a esa línea ya no puede hacerlo. Uruguay está obligado a ganar. Porque si Uruguay hubiera ganado uno de los primeros 2 partidos, ahí sería distinta la situación. Porque Uruguay llegaría con 4 puntos y el Cantara sería otro. Ahora, Uruguay está obligado a ganar. Está obligado a ganar y Uruguay es muy posible que o se meta como primero de grupo, porque Uruguay acaba de conseguir un empate, tiene 2 puntos, 4 tiene España, y si Uruguay gana va a clasificar como primera. Es decir, Uruguay es posible que si le gana España no termine segunda, y España sabe que si termina perdiendo con Uruguay tendrá que jugar con Argentina muy probablemente. Por eso el escenario para el seleccionado uruguayo es realmente serio, es grave. Porque además, y esto acá hay algo que me parece muy importante, y es que creo que ni Uruguay ni España esperaban llegar en estas condiciones al último partido. Y España llega un poco más alivianado, llega un poco más tranquilo por haberle ganado a el seleccionado árabe por 4-0. España tiene que no perder. España yo creo que va a salir a jugar a no perder porque no perdiendo se garantiza meterse en la siguiente ronda, porque no perdiendo ni siquiera con una victoria del conjunto de Cabo Verde podría quedar en el segundo lugar. Y por eso me parece que prácticamente ese partido va a definir el grupo independientemente de lo que ocurra entre Arabia Saudita y Cabo Verde. Por supuesto que la situación para Uruguay es grave, por supuesto. De hecho, lo más favorable para Uruguay es que salgan 0-0 los 2 partidos. Es lo único que Uruguay hoy lo puede salvar. Obviamente también una victoria del conjunto charrúa. Ahora, después de hablar de esto, sí me voy a meter de lleno con lo que ha sido el partido. Con el deplorable partido de un seleccionado uruguayo que hoy demostró jugar como si estuviera jugando un amistoso. Hoy demostró Uruguay jugar con la seriedad, con la responsabilidad que se juega cualquier otro partido que no sea de una Copa del Mundo. Y acá también viene un poco de el orgullo, del corazón con los que juegan algunos equipos, porque esto es distinto al fútbol de clubes. Vos estás representando a tu par acá. Los jugadores que están en la cancha de Uruguay, perdón, los jugadores de Uruguay que están en la cancha, que hoy se jugó en Miami, en el Hard Rock, son jugadores que representan a Uruguay. Que no juegan por el dinero, juegan ahí realmente por el otro. Juegan representando a su país. Y por eso ahí no podemos hablar de, bueno, a los jugadores lo único que lo mueve es el dinero. No, porque acá es algo más grande todavía. Y creo que eso es lo que termina amplificando el rendimiento de seleccionados como de Curazao, como de Cabo Verde. Porque acá no están jugando por el dinero, están jugando por su propio orgullo y por su propia bandera. Y acá es donde para mí también empieza a hacerse y también a un poco achicarse la brecha entre jugadores, jerarquías, equipos y selecciones. Al representar al otro, al jugar prácticamente más por la gloria que por otra cosa, más allá de que este torneo, esta Copa del Mundo, tiene un premio, obviamente, que representa dinero, más allá de que haya un premio en dinero que represente al campeón y a los que lleguen a la final, estos seleccionados juegan por el orgullo y la verdad juegan también por un poco su propia vergüenza deportiva. Y acá es donde me parece que hoy Cabo Verde dejó todo. Y eso también me parece muy interesante para ver cómo llega el último partido. Hoy Cabo Verde dejó todo dentro de la cancha. Los jugadores de Cabo Verde terminaron completamente exhaustos. Terminaron un partido que realmente no pensaron que iban a poder terminar de esta manera. De hecho, el partido termina con un tiro libre a favor de Cabo Verde, que el árbitro decide terminarlo ahí. Yo creo que también un poco fue lo mejor para Cabo Verde, porque demostró Cabo Verde que en esta Copa del Mundo que le cuesta muchísimo atacar. A este seleccionado le cuesta horrores generar peligro, y aún así tuvo situaciones claras y le terminó haciendo 2 goles a Uruguay. ¿Saben lo que es para Cabo Verde hacerle 2 goles a una selección campeona del mundo? Es algo impensado para este seleccionado. Es algo impensado. Y por eso reitero, hoy fue heroico lo de Cabo Verde. Lo de este seleccionado africano fue heroico. Es una isla Cabo Verde.
Ni siquiera es un pequeño país dentro de África, es una isla que está por fuera de África, que pertenece al continente africano, pero que está por fuera. Por eso reitero con esto, fue heroico lo de Cabo Verde, que terminó el partido realmente con el tanque vacío, no le quedó nada. Cuando se habla mucho también de que un equipo no se guarda nada, bueno, acá en este caso no se pudo haber, no se guardó nada, pero tampoco pudo haberse quedado algo para Cabo Verde. A Cabo Verde no le quedó nada y no se guardó nada porque terminó el partido completamente acabado, completamente exhausto este seleccionado africano que fue ordenado en defensa, que hoy Bociña, que hace unos días nada más, Bociña que hace unos días, hace una semana prácticamente, fue el héroe ante España, hoy tuvo un partido que rozó lo amateur, fue malo el partido del arquero de Cabo Verde, que además en la semana se hizo eco su figura, creció, tuvo un crecimiento en redes sociales completamente exponencial. Pasó de ser un jugador que lo conocían muy pocos, unos pocos miles, a tener millones de seguidores. Y hoy tuvo un partido que fue lamentable el partido de Bociña hoy. Fue muy malo lo del arquero que casi queda en la foto del partido después de una muy floja respuesta en una jugada que terminó anulando el VAR. Si no era el 3-2 de Uruguay. Y ahí se terminan todos los halagos, se terminan todas las figuras, se terminan todo este crecimiento y esta popularidad de redes. Ahí se terminaba todo, porque era amateur, había agarrado una pelota y se le escapó. Y en el rebote la habían mandado a guardar el delantero Uruguay. Y a favor de esto, Araujo, que tenía un pie fuera de la cancha, que estaba en posición adelantada, le termina salvando el pellejo, le termina salvando la ropa el asistente de línea y el VAR a este arquero que casi comete un error y un blooper que iba a quedar como uno de los peores bloopers en la historia de los mundiales para un arquero. Y por esto reitero que la verdad este seleccionado termina convirtiendo los goles con lo que puede, con un Uruguay que tuvo un partido amateur también. Fue amateur lo de Uruguay. Primero, teniendo muy pocas ideas para generarle peligro. Segundo, y quiero hablar acá de algo que tiene que ver con un poco la actitud de los jugadores. En el primer gol de Cabo Verde, un tiro libre lejano, primero que hay responsabilidad de Muslera, porque a vos desde esa posición no te pueden convertir el gol. Pero también de la barrera. De la barrera. Lo que hacen los dos jugadores de la barrera entre Araujo y Rodríguez. Se abrieron. Se abrieron y la pelota pasó por ahí. Realmente es una jugada como decir que Uruguay no termina perdiendo en el descanso. Uruguay se va al descanso ganando 2-1. Pero es una jugada a la que le pasó a Uruguay en el primer gol. Como para que termine el primer tiempo y que entre Muslera y los dos jugadores de la barrera terminen a las piñas, para que se caen a trompadas, porque no puede pasar lo que les pasó en un partido de Copa del Mundo. Vos, con una barrera de dos jugadores, a esa distancia, no te podés abrir nunca. Y Muslera termina teniendo responsabilidad. Me parece que es más grosero el error de los jugadores de la barrera. Pero después Muslera va y en una jugada en un lateral sale lejos, llega tarde, lo anticipa el jugador de Cabo Verde y empata el partido. De un lateral se lo empataron a Uruguay. De un lateral casi a la altura de mitad de cancha, que se juega hacia atrás. Un pase corto que termina siendo, si no me equivoco, de Ugarte. Y ahí llega el gol de Cabo Verde que cierra el partido. Que después Cabo Verde fue a aguantar con lo que se puede. Fue a los 60 minutos el gol. Quedaba todavía media hora de juego. Sobre el final del primer tiempo, Uruguay termina empatando y dando vuelta al partido en una ráfaga, en un puñado de minutos. Y uno pensaba que después del 2-1 Uruguay ya está, se terminó el partido. Pero Uruguay comete este error que marqué recién. Entre el jugador Ugarte y también entre Muslera, que sale a cualquier lado. ¿Dónde sale Muslera? Salió fuera del área a buscar esa pelota. En todo caso, la pelota era del central que estaba al lado. Bueno, la verdad es que Uruguay tuvo una tarde-noche de terror en Miami. Y termina empatando con Cabo Verde. Y la verdad, no la sepulta, pero dejó muy cerca estuvo muy cerca hoy Uruguay de sentenciar su vida en la Copa del Mundo, porque también, sobre el final del partido, hay una jugada en una contra de Cabo Verde, en una de las pocas contras que pudo terminar de armar este conjunto africano, porque la verdad es que este equipo, este seleccionado africano, defiende como puede, siendo ordenado, tratando de tapar siempre los espacios. Es una defensa muy, ni siquiera física, porque es atlética, porque los jugadores se mueven constantemente, tratan de estar en movimiento para tapar las opciones de pase,
porque tratan de ocupar siempre los espacios. Ahora, es un equipo que cuando agarra la pelota le cuesta un montón. Le cuesta un montón. Le cuesta tener noción de lo que se está jugando. De tener idea de si yo voy a salir por este lado, ¿por qué voy a salir por este lado? No lo entienden, ni siquiera eso. Porque en el partido ante España, en un momento, el seleccionado de Cabo Verde, con España presionando cerca de la línea del fondo, quiso salir tirando un caño en vez de jugar largo. Y les costó horrores armar un contragolpe. De hecho, lo mejor que pudo hacer Cabo Verde ante España fue ganar un córner. Y en el córner los jugadores de España estaban todos asustados. Estaban todos cagados. Y hoy con Uruguay fue un poquito menos tímido el seleccionado africano. Pero evidentemente es un seleccionado que tiene un montón de carencias técnicas que obviamente no me la voy a agarrar con Cabo Verde. ¿Cómo me la voy a agarrar con Cabo Verde? El problema acá es Uruguay, el problema acá es Uruguay, el problema es Bielsa, que este entrenador que tiene Uruguay, que yo estoy lejos de ser un detractor de Bielsa, pero es un técnico que evidentemente, y esto no lo digo yo, ni soy el primero que lo dice, ni tampoco voy a ser el último, pero es un técnico que evidentemente se piensa más que sus propios jugadores. Yo creo que tiene que haber una cuestión de liderazgo en el entrenador, pero tampoco de esta manera. Me parece que hay un cortocircuito que es evidente entre Marcelo Bielsa y entre este plantel, y Uruguay lo está padeciendo. Y acá el único que lo padece es Uruguay, sea la Asociación Uruguaya de Fútbol o mismo el propio hincha uruguayo que hoy tiene que ver este espanto, porque encima había muchos uruguayos en la cancha, hubo muchos uruguayos el día que termina empatando con Arabia, ahora empata acá. Ahora, ¿vos te imaginás en la previa ver a Uruguay, primer partido Arabia Saudita, segundo partido Cabo Verde, y empatar los dos partidos? No perder, pero no ganar ninguno. Y no, la verdad es impensado. Evidentemente este ciclo de Marcelo Bielsa que había comenzado tan bien, empieza a tener un final anunciado. Yo creo que va a ser muy difícil. Y quiero volver con esto. Yo hablo de Uruguay casi en una sentencia. Porque yo realmente creo que va a ser muy difícil. Puede pasar. Y si pasa estaremos ahí para analizarlo, para charlar lo que es ese próximo partido. Pero la verdad es que Uruguay tiene un final en esta Copa del Mundo. Un final de fase de grupos tremendo. Va a ser muy complicado que Uruguay le pueda ganar a España, primero porque de por sí viene mostrando muy pocos argumentos futbolísticos, porque lo de Valverde es flojo, porque lo del arquero Muslera es flojo lo de Muslera, le han pateado, creo que si son 5 remates certeros al arco, es mucho, y han sido prácticamente 3 goles los que le hicieron a Muslera en 2 partidos. Evidentemente hay un margen de error que vos tenés que achicar lo máximo posible en una Copa del Mundo y eso Uruguay no lo está entendiendo. Creo que Uruguay tampoco es que es un completo desastre, pero Uruguay los errores que tiene los paga caro y es lógico porque esto es la Copa del Mundo. Vos acá si vos te equivocaste vas a tu casa, te volvés. Y evidentemente eso es lo que le está pasando a este selección uruguayo, que está lejos de ser ese seleccionado que jugaba bien allá por 2023, que está lejos de ser ni siquiera el seleccionado uruguayo que juega la Copa América. Me parece que al menos en la Copa América juega mucho mejor de lo que está jugando en este momento, pero lo cierto es que Uruguay acaba de empatar con Cabo Verde, acaba de complicar seriamente sus chances de avanzar de ronda, ni siquiera te digo terminar segundo, porque por cómo está compuesta la tabla en este momento, matemáticamente Uruguay puede meterse únicamente como, como primero, como segundo, pero como tercero no tiene ningún tipo de posibilidades. Por esto que marqué de la tabla de los terceros. Pero bueno, te invito a que dejes tu me gusta, te invito a que dejes tu comentario, te invito a que te suscribas y nosotros nos estaremos viendo en el próximo video con todo el contenido que venimos haciendo en esta Copa del Mundo. Hasta la próxima.